Muy buenas tardes. Hola Carmen. Hola Daida. Vamos a ir esperando un poquito antes de dar paso a Daida, que os vayáis conectando por aquí. Agradeceros siempre que vengáis a este espacio de Tejiendo Redes desde la autenticidad, donde pues compartimos herramientas, experiencias, expertos en diferentes temáticas. Ya son más de 4 años que llevo compartiendo y la verdad para mí siempre es un honor, un regalo poder crecer a través de todas las personas que vienen a compartir sus dones, sus talentos, su expertise y de alguna manera seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y bueno, antes de hablaros de Daida, que viene por primera vez a este rincón, quería recordaros que mañana a las 7 de la tarde estará Visila Bococo en Madrid también presentando su libro en Casa del Libro El Miedo y Yo. Y bueno, pues si os ibais conectando y estáis por aquí en Madrid y os apetece, pues nada, recordároslo. Y hoy llega Daida Hernández, ella es psicóloga, eh, está formada en diferentes disciplinas como psicología positiva, MDR, trauma, autoestima. Yo creo que es un perfil multipotencial, la curiosidad creo que la acompaña desde siempre, una persona que ve posibilidades en todo aquello que aborda. Y bueno, hoy ha llegado aquí no solo para hablarnos de su primer libro, que ya va por la tercera edición, que es Esencia Única, sino para hablarnos también de cómo ella ha llegado a acompañar a personas, a estar hoy haciendo todo lo que hace, a convertirse en esa experta que acompaña no solo a nivel individual, grupal, a organizaciones, que sale hoy en medios, y como ella también tuvo que vencer sus miedos, también el síndrome del impostor, y trabajarse de piel hacia adentro para poder ayudar y acompañar a otras personas. La voy a dar paso por aquí, a ver si me llega también su solicitud. La voy a... También muy atenta, ya le ha enviado la invitación y esto quedará grabado también, y además la vamos a tener en Madrid muy pronto. Hola, Hola Daida, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy feliz porque de siempre que te he visto me encanta tu energía, tu positividad, tu creatividad. Eres una persona realmente expansiva y de verdad que llena el aire de chispas, y a mí eso me Qué bonita, encanta. por favor. Es que es Pues así. muchísimas gracias, Samantha. La verdad que yo estoy súper contenta, tenía muchísimas ganas de poder compartir este espacio contigo y bueno, y con todas las personas que nos estén viendo. Y me hacía muchísima ilusión porque bueno, aunque no nos conocemos en persona como tal, pues sí que llevamos un tiempo contactando, hablando, yo por lo menos viendo un poco lo que haces y yo creo que esto que tú haces, ¿no? De conectar a personas es algo tan bonito y tan importante que agradecida realmente de poder estar aquí contigo. Qué maravilla. Bueno, eh, yo he visto que tú tienes un recorrido muy amplio. Te encanta, como a mí, conocer la psique humana, adentrarte en ese autoconocimiento. ¿Qué te lleva a ti, no? Porque es verdad que siempre todos nos dedicamos un poco también a todo eso, ¿no? Porque realmente tenemos esa inquietud, ¿no? De conocernos más y de poder aportar también lo mejor de nosotros a lo que hacemos, al mundo y a la vida. ¿Cómo te inicias tú en este mundo de la psicología? Pues fíjate que es curioso porque llevo muchísimos años, desde que era muy pequeña, que siempre me ha generado como mucha curiosidad entender el ser humano, ¿no? Y realmente, fíjate que yo en principio, antes de psicología, que muchas, pocas personas saben esto de mí, una de las carreras que me interesaba era criminología también, que no tiene nada que ver, o sí, en parte, ¿no? Pero siempre como que he tenido esa curiosidad por entender el comportamiento humano, ¿no? Ese gran desconocido que todavía nos queda muchísimo por saber qué es la mente, ¿no? Y el ser humano. Y realmente fíjate que muchas veces se habla de que los psicólogos entramos en la carrera por descubrirnos a nosotros mismos
Y realmente en mi caso el foco estaba mucho más fuera que dentro. O sea, realmente yo lo que tenía, siempre he tenido mucha curiosidad por aprender de muchísimos temas. Es como que, o sea, si te digo todas las formaciones que he hecho que ni siquiera son de psicología, pero porque siempre he tenido como esa curiosidad. Y realmente, pues desde muy pequeña también había otra cosa curiosa, que es que yo quería ser profesora. Yo siempre he querido hacer muchas cosas, por lo que yo veo. Y me cogía, el otro día se lo contaba a mi hijo, yo cogía los peluches, los colocaba a esos peluches que yo tenía con las muñecas y yo les daba clase. Y curiosamente, pues hoy doy formación también y disfruto mucho de ello, que sabes que a veces las cosas que hacemos de pequeñas parece que es como ese instinto que llevamos dentro y eso que nos hace disfrutar, esa autenticidad. Pero bueno, realmente empezó ahí, la psicología empezó por entender, por decir, oye, qué curioso, porque hay personas que se comportan de manera diferente, ¿no? Incluso en la carrera, pues recuerdo como distintos ámbitos y no tenía muy claro exactamente cuál era el que me gustaba porque todos me interesaban. Yo empecé por la parte de recursos humanos, de empresas, y fíjate que ahora estoy en la parte más clínica. Entonces, bueno, yo creo que al final tiene mucho que ver con esa curiosidad y con lo interesante que somos los seres humanos. Uy, fíjate que, bueno, ya hemos hablado por fuera y tenemos muchas cosas en común, pero yo hice derecho y una de mis asignaturas era criminología porque me encantaba Fíjate. también conocer la psique humana, pues los temperamentos, el eneagrama, ¿no? Y no es para etiquetar, sino para Sí, conocer sí, sí. al final cómo nos comunicamos cada uno. De hecho, aquí al final aprendes a ver formas diferentes de comunicarnos, ¿no? Hay gente que es más hacia adentro, otros más hacia afuera, y es tan apasionante decir, oye, qué bonito ver la diversidad en la forma de comunicar, de entregar valor a los demás, ¿no? Entonces, tenemos ahí muchas cosas en común. Yo también soy muy curiosa. Yo creo que la curiosidad nos ayuda a tener mejor Sí, salud mental también, porque nos totalmente. abrimos a las posibilidades y, y somos como tenemos esa pasión. Tú ya llevas mucho tiempo haciendo pues sesiones individuales, teniendo tu propia consulta, acompañando a organizaciones, haciendo talleres online. ¿Qué son pues las cosas que podrías decir que te encuentras más, ¿no? en consulta? No sé si hay unos denominadores comunes entre todas las personas que acuden a ti, porque los seres humanos somos más parecidos en realidad de lo que nos Sí. creemos. Fíjate que yo creo que somos muy diferentes y a la vez tenemos muchísimas cosas en común. Y de hecho, no voy a hacer el spoiler, pero para el segundo libro voy a hablar de esto que acabas de comentar, que ya se verá cuando sale, ¿no? Y es que sí que hay muchas cosas en común, ¿no? Yo digo que hay como unos pilares o unas bases que al final he trabajado con todas las personas que independientemente de la razón por la que acudan a consulta y tiene que ver con la gestión emocional, porque no nos han enseñado qué hacer con lo que sentimos. De hecho, muchas veces decimos que la psicología es sentido común y la mayoría de las veces el peor sentido es el sentido común, ¿no? Y hacemos todo lo contrario a lo que realmente nos ayudaría. Entonces, toda esa parte de gestión emocional, yo creo que nos complicamos, de forma general, nos complicamos tanto la vida, cuando la vida es más sencilla, Ujú. y nos metemos en historias y en pensamientos y en cosas que yo creo que, pues hablándola, teniendo determinadas herramientas, podría ser mucho más fácil. Y yo digo eso, que a nuestra mente le encanta complicarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo enseño, o que yo digo que enseño en consulta, es hacer más prácticas, a no complicarnos tanto. A veces la mente nos juega malas pasadas. Y aparte de esto, pues la autoestima es otro de los pilares que yo veo que la tenemos bastante rendida. Supongo que tiene que ver con muchos aspectos y seguro que uno de ellos es nuestra educación, ¿no? Nuestro sistema educativo no nos ayuda mucho en esta parte, entre otras muchas cosas. Entonces sí que es verdad que un denominador común es que necesitamos pues mejorar ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y la comunicación sería otra de las bases que también suelo trabajar muchísimo porque nos han enseñado a comunicarnos en general, ¿no? Socialmente y más particularmente quizás pues en las familias, de una forma un poco, yo diría que un poco, vamos a decir, agresiva, entre comillas, ¿vale? Desde ese estilo como más directo, más agresivo.
Y si aprendemos también a decir las cosas de otra manera, que desde qué emoción decimos las cosas, incluso diría yo, ¿no? Que lo primero que nos llega a veces no es lo que queremos decir y nos olvidamos de pasar ese filtro incluso desde aquí y lo hacemos desde una emoción que realmente habla por nosotros y no es bueno, la que pondría ese filtro a lo que nos ayudaría a poder comunicarnos con el otro. Y después de ahí, pues tenemos tantas creencias en común que muchas veces yo creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Samantha, que la infancia, cada vez lo tengo más claro, si ya lo tenía, es una etapa de la vida que es tan importante, que nos marca tanto en quiénes somos ahora como adultas y no somos conscientes de todo lo que se gesta durante todos esos años, que cuando de repente nos encontramos pensando determinadas cosas sobre nosotras, ¿no? Allá, cuando ya nuestra personalidad está totalmente desarrollada, a veces ni siquiera tiene que ver de verdad con nosotras, sino con creencias que hemos aprendido en determinados momentos de nuestra vida y pensamos que son nuestros, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que yo creo que es muy importante también trabajar tiene que ver con los valores, con pues todas esas experiencias también que a veces se quedan ahí atascadas, que esto con la técnica de MDR eso trabaja muy bien. Así que yo te diría que tenemos tantas cosas, incluso creencias específicas, que hay algunas que yo las he plasmado en el libro, y no distamos mucho de las cosas que pensamos. La diferencia está en que vienen por experiencias a veces diferentes, ¿no? Ujú. Pero sí que hay tanto, tanto, tanto que tenemos en común que nos asustaríamos si nos escucháramos de verdad. Fíjate, me gusta mucho que traigas la curiosidad, porque yo creo que la curiosidad nos ayuda a ver quiénes somos, a ir a ese origen, ¿no? A eso que nos sucedió, pero no para quedarnos ahí, sino para resignificar también nuestra historia, ¿no? Al final todo queda grabado en la memoria celular, esa célula, ese trauma o eso que vivimos en la infancia que hoy nos bloquea como adultos y nos pasa algo y realmente va al cuerpo y el cuerpo siente lo mismo, pues a lo mejor un jefe le rechaza y está sintiendo lo mismo que cuando tú eras pequeño, ¿no? Y tienes esa misma sensación, pero sobre todo es bonito con esa curiosidad ir ahí para decir, bueno, esto me sucedió, a lo mejor esto ahora es mi misión de vida y con esto, pues a lo mejor tenía que vivir esto para realmente desenmarañar, como a mí me gusta decir, ese nudo y poder conocer mi historia, ¿no? Y poder mirar mis ancestros, mirar qué creencias había en mi familia, cómo era la energía masculina y femenina, ¿no? Porque yo creo que eso todo nos influye en nuestra vida actual, en el emprendimiento, en nuestras relaciones de pareja, en nuestros vínculos y en todo lo que hacemos en la vida. Sí, yo creo que incluso, pues es lo que dices, ¿no? Entender muchas veces por qué hay cosas que nos afecten a veces más de la cuenta y no entendemos por qué. A veces, antes decías, ¿qué tenemos en común en las emprendedoras? Muchas veces, en distintos momentos, tenemos ese miedo a exponernos, por ejemplo. Lo veo en todas las personas que, bueno, y a mí me pasó al principio también, ahora que salgo por todos lados, cuando yo empecé no salía mi cara por ningún sitio. Yo me ocultaba detrás de una marca comercial para que no me vieran y no, y si alguien me critica o yo me siento juzgada, esa no soy yo, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que muchas experiencias, incluso pues yo a veces creo que hay experiencias comunes como el típico sal a la pizarra que todos tuvimos en el colegio, donde el enfoque que quizás se hacía en ese momento no era quizás muy constructivo y era más un todo está mal, a ver, a buscar el fallo, ¿no? Entonces muchas veces, a veces como tú dices, estamos frente a un jefe o nos vamos a poner frente a un público y lo que nos llega son experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida que están aquí, yo digo que están aquí en el occipital, ¿no? Eh, Escondidas. están ahí detrás, no las vemos, pero están ahí detrás y nos generan a veces pues somatizaciones, esas sensaciones corporales de no sé por qué frente a esta persona de autoridad, por ejemplo, me siento súper chiquitita, pero no entiendo el por qué, ¿no? Y bueno, pues por qué
va mucho más allá de lo que está sucediendo en el presente. Y como tú dices, a mí me encanta ese foco de no se trata de irnos al pasado para recordar y para ir sacando pues todas esas cosas que ya no queremos tener en nuestra vida, sino a veces simplemente es para elaborar, ¿no? Para dejarlo atrás si es que realmente lo necesitamos y poder reconstruirnos y poder ser de verdad quienes somos, pero con, bueno, pues con un equilibrio, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, entender muchas veces por qué a veces hay cosas que nos resuenan tanto, ¿sí? Porque a veces hay cosas que en principio tendrían que ser más neutras, pero nosotros lo sentimos como mucho más intenso. Y aliviar, ¿no? Porque fíjate, yo creo que cuando vas ahí, al final, y ves tu historia, la conoces, incluso la historia de los padres, ¿no? Porque muchas veces eso también nos condiciona, empiezas a entender y desde esa mirada compasiva puedes resolver y puedes a lo mejor incluso resolver relaciones o vínculos con hermanos, con padres, ¿no? Y desde ahí al final se trata de vivir plenos y de estar conectado a nuestro poder, ¿no? Y yo no sé, tú trabajas también con muchas emprendedoras, ahora hablaremos de tu primer libro, ¿no? Que también va muy enfocado, ¿no? En todas esas partes que abordas a las mujeres emprendedoras, ¿no? Y a todos esos miedos, pero es verdad que a veces nos creemos esas historias que nos contaron, nos creímos eso que podíamos ser, cuando en realidad podemos ser mucho más de lo que nos hemos creído, ¿no? Podemos tener otras potencialidades, sacarlas a la luz y desde ahí crear una nueva versión de nosotras. Y totalmente, Samantha. Y fíjate que a veces, eh, incluso a veces es más doloroso lo que sentimos que no pasó que lo que pasó. Es decir, a veces podemos llegar mucho más fácil a esa parte, ¿no? Que acabas de comentar de, bueno, pues entender todo lo que sucedió, lo que dijeron, ¿no? Sobre nosotras, lo que nos hicieron creer, en algunos casos, a veces para bien y otras veces, pues, no para tan bien. Pero también es importante darnos cuenta de cosas que como niñas muchas veces elaboramos sin que los adultos supieran que lo estábamos elaborando. Y uno de los casos que a mí en su momento pues me ha llamado también la atención y lo comento en el libro es, por ejemplo, una chica que yo atendí que estuvo con bueno, estuvo con depresión en su momento cuando yo la atendí, pero ella venía porque, bueno, pues sentía esta creencia de no soy suficiente, ¿no? Le costaba mucho esta parte, incluso se sentía como que no era vista, ¿no? Necesitaba como la mirada mucho de los demás. Y en su historia de vida, su madre había tenido también depresión y ella había elaborado su historia, ¿no? La historia con ese familiar, con esa figura importante de apego, en relación a que su madre no estaba, pero no estaba porque quizás ella no era suficiente o porque quizás ella había hecho algo malo y era una niña, ¿cómo iba a hacer algo malo, no? Nosotros no nacemos haciendo cosas malas, somos niños, ¿no? Y claro, entendiendo su historia y entendiendo que una persona cuando tiene una depresión, pues difícilmente puede cuidar a otra persona o puede mirar de verdad a otra persona porque está en un momento muy difícil, los niños también, yo digo que lo que no les decimos o lo que no les explicamos, ellos se los inventan, ¿no? Entonces, en este caso, pues ella reconstruyó esa historia y la volvió a inventar para poder darle un sentido a lo que ella creía que estaba pasando. Y a veces esto es mucho más difícil de ver y de elaborar porque es lo que no pasó, ¿no? Es realmente yo no fui vista, pero no entiendo exactamente por qué. Y cuando los niños no entienden por qué, se echan la culpa a sí mismos, ¿no? Entonces, esta parte también, pues el poder entender y como tú dices, pues reconstruir de nuevo, hilar y entender que a veces esto que a veces incluso esta historia que nosotros nos hemos contado no fue así, fue por otros motivos, ¿no? Y nosotros lo percibimos así, es muy liberador. Y se trata, pues como decíamos al principio, ¿no? Se trata de esto, de ser prácticas, de, bueno, tener una vida o darle sentido a nuestra vida y no de complicarnos mucho más, que la vida ya bastante a veces tiene complicaciones para que nosotros le añadimos pues esa connotación de complicación.
Me gusta esa practicidad tuya porque al final se trata de que también nosotros mismos cojamos nuestras propias herramientas y seamos nuestros propios sanadores. Muchas veces echamos, es verdad que necesitamos a veces cuando no podemos pedir ayuda, ¿no? Y decir, oye, Daida, yo no puedo con esto, necesito que me acompañes o que me ayudes en una sesión para poder resolver, pero a veces se trata de que también cojamos las riendas, ¿no? Y eso tú también hablas mucho aquí, ¿no? Y de que nos comprometamos, de que pongamos acción, porque si no, la verdad que nos quedamos ahí siempre, también en esa zona donde al final estamos también de una manera cómodos y no nos ponemos incómodos para crecer. Y a veces es verdad que hay que ponerse un poquito incómodo para salir, para hablar, ¿no? Una primera vez que te pones a expresar y a comunicar, dices, pues lo pasé mal, pero bueno, me tenía que poner Total. para poder aprender. Mira que yo siempre digo, si no sientes un poquito de incomodidad, es que lo que estás haciendo no te importa nada. Entonces ahí no es. Porque inevitablemente, si realmente estás haciendo que consideras algo que consideras importante, pues tiene que moverte algo dentro, ¿no? Las emociones también, yo creo que las emociones son buenas, son motores de acción. El Total. tema es cómo las estamos utilizando. Y el miedo es un motor de acción. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, como no nos lo permitimos, nos bloquea. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan esas emociones y, bueno, como tú dices, pues también intentar transitar esa incomodidad que al final nos abre todas esas zonas de confort que muchas veces nos hace sentirnos más seguras, pero también nos limitan, ¿no? Ujú. ¿Qué parte, cómo es de importante, ¿no? En el tema emocional, de la gestión emocional, también prestarle atención al cuerpo, ¿no? Porque intentamos siempre solo las emociones buenas, que son eso, pero si tenemos que llorar o tenemos rabia o tenemos tristeza, no las tapamos, pero luego el cuerpo al final es la mente inconsciente y nos va diciendo, nos va dando pistas. Lo que pasa es que a veces no las escuchamos. Totalmente. Fíjate que no sé de quién, esta frase no es mía, no sé de quién es ahora mismo, pero sí suelo retransmitirla mucho porque creo que es bastante importante. Y yo creo que el cuerpo primero susurra, después habla, después grita y si sigues sin hacerle caso te desconecta. Y estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo, nos han enseñado, ¿no? A ser esas niñas buenas, no te muevas, niñas y niños, ¿vale? Pero Sí. en mi caso, como trabajo con mujeres, hablo de niñas, pero al final hemos tenido esa educación de estate quieta, ¿no? No te muevas, ¿no? Pórtate bien. Y los niños al final son energía, ¿no? Y son pues movimiento también, aprendemos con el movimiento. Entonces hemos aprendido a incrustar y a meter hacia adentro esas emociones que nos resultan desagradables, pero que realmente nos están hablando y son súper útiles en nuestro día a día. Y como luchamos contra ellas, en vez de utilizarlas a nuestro favor, nuestro cuerpo pues nos va dando señales y nos va diciendo que por ahí no es, pero no me haces caso, ¿no? Entonces cada vez sube más el volumen del malestar. Y la mayoría de las veces, por ejemplo en mi caso, ¿no? Cuando viene un paciente a mi consulta es porque la mayoría de las veces ya no puede más, no llegamos cuando empezamos a escuchar nuestro cuerpo y a tener pues dolor de cuello, ¿no? O tener un poco de ansiedad o sentir alguna incomodidad, si no, esperamos a decir es que ya no puedo más. Entonces, supongo que esto pues es normal, nos han enseñado a sobrevivir un poco en este sentido, pero sería ideal poder conectar de nuevo, ¿no? Con nosotras mismas y poder utilizar esto a nuestro favor, pero para ello también alguien nos tendrá que enseñar y necesitaremos entender qué nos quiere decir nuestro cuerpo. Fíjate que el miedo es una emoción súper mal entendida Ujú. y creo que la mayoría de las veces nos bloquea porque no entendemos para qué sirve, ¿no? Y el miedo está muy relacionado con la percepción de los recursos que yo creo que tengo para enfrentar una situación. Entonces, yo les diría que cuando sientas miedo de hacer algo que realmente quieres hacer, no apto para fobias, como digo yo, Sí. ¿vale? Que sepan que las fobias, bueno, nos iremos a otra intensidad y se trabajan de forma distinta, pero si siento miedo y es porque algo quiero hacer pero no me atrevo, tendré que pensar, vale, ¿qué recursos creo que necesito para afrontar esa situación y no los tengo, ¿no? Si a lo mejor nosotras hacemos, yo que sé, una entrevista aquí en directo y vamos a hablar sobre un tema en concreto y yo siento tanto miedo que no puedo hablar, tendré que pararme y a lo mejor tengo que prepararme un poquito más el tema,
pues tengo que entrenar en distintos espacios progresivamente pues esta exposición y cada vez decirle a mi cuerpo y a mi mente, ¿ves? No pasó nada, estamos seguras, ¿no? No vino el Sí. león a comernos, que nosotros nos imaginábamos, y ir afrontando esos miedos, ¿no? Pero entenderlo, yo creo que nos ayuda bastante a poder enfrentar cualquier situación que nos podamos encontrar. Y yo estoy de acuerdo contigo porque también es buscar también, ¿no? Hacer memoria, decir, cuando tuve miedo, ¿qué recursos utilicé, ¿no? Porque es verdad que tendemos siempre a poner en foco en lo que no tenemos, ¿no? Y cuando en realidad podemos decir, bueno, yo he tenido miedo muchas veces, todos tenemos miedos, Total. conscientes e inconscientes, Mm. confesables e inconfesables, pero es verdad que decir, oye, ¿qué recursos tenía yo? Pues a lo mejor, oye, si voy a hablar, pues a lo mejor respirar también me viene bien, concentrarme, lo que dices tú, preparar. Y bueno, tú yo sé que sacas tu primer libro, Esencia Única, también habla de miedos, de quitarnos capas, de realmente empezar a conocernos de piel hacia adentro. ¿Por qué Esencia Única? ¿Qué te lleva? ¿No? Le tengo aquí de Editorial Flavodomus, en colaboración con Ana Cañabate y Julián Arroyo, que no sé si están hoy por aquí, pero luego lo verán y estarán. ¿Por qué decides llamarlo así? Pues fíjate que antes me preguntabas que si en todos estos años trabajando con personas había visto patrones comunes y creo que uno de los patrones que más he visto en común en todas las personas que he atendido tanto en la parte clínica como en la parte de emprendimiento de empresas es el miedo a mostrarnos como somos, ¿no? Incluso en que a veces mostramos una parte que ni siquiera conecta de verdad con quién somos, pero bueno, la ponemos ahí a modo protección, ¿no? Y realmente hoy en día en estas redes sociales que tenemos, que estamos súper bombardeadas por un montón de estímulos, por un montón pues, de personas, de comunidades, de información, es súper difícil diferenciarte y perdurar en el tiempo, ¿no? En un negocio. Y yo creo que la mejor estrategia que podemos utilizar es nuestra autenticidad, ¿no? Es decir, oye, yo voy a generar mi marca personal, pero está muy bien que yo pueda decir, vale, el marketing me dice que yo tengo que hacer esto, ¿no? O que yo tengo que utilizar determinadas estrategias para que Instagram y su algoritmo nos quiera, ¿no? Y Me nos saque ame. más que nadie. Pero hay una herramienta que nadie me va a poder copiar, que es que mi forma de ser, mi personalidad, mi manera de mostrarme es única, ¿no? La mía, la tuya y la de cualquier otra persona. Entonces, eso a veces nos olvidamos de ello. Y además, si yo me muestro como soy, voy a estar muy cómoda a lo largo del tiempo, no tengo que poner ningún tipo de máscara en ello. Y fíjate que incluso pues tiene que ver con muchas de las cosas que ya hemos hablado también, ¿no? Con el miedo, con incluso una parte que tiene que ver con la autoestima, que es todas esas críticas y todo eso que nos contamos, ese diálogo interno que a veces tenemos, donde somos, yo siempre digo que somos nuestras peores jefes y jefas, Sí, porque tenemos miedo a que nos critiquen los demás, pero nosotros nos criticamos como si no hubieran mañana. Así totalmente. que realmente fue muy curioso también cómo nació pues Esencia Única, porque yo realmente había empezado hace muchos años a escribir otro libro, que es el que te digo que probablemente, vamos a ver, si me queda energía, será el segundo. Y era un libro, pues, que yo había plasmado, pues, todas esas creencias comunes, todo eso que yo había visto en mi consulta de clínica y estaba enfocado más a la parte de psicología. Y en un evento que fui a Madrid de Hotmart, conocí a Flavodomus y bueno, pues hablando y demás surgió pues esta idea, ¿no? Y decíamos, bueno, yo ya estoy escribiendo un libro, pero no lo termino, llevo muchos años, no lo termino y tal, y total que al final creamos uno allí en En un el momento. momento. Es que eso es lo mejor, lo que no se ha planeado, ¿verdad? Lo que surge en cualquier momento y también es la energía, ¿no? Porque es verdad Total, que yo creo que totalmente. conectas y al Pero final surge solo. fíjate, Samantha, que qué curioso también cómo son las cosas, que en ese momento incluso le pusimos el título porque hablábamos de qué iba a ser y demás, y yo viendo algunos vídeos
bueno, pues lo típico que empiezas a mirar para las redes, para volver a generar contenido y demás, viendo unos vídeos de un directo que hice hace años, yo hablaba de esto ya y yo no lo sabía. Ah, Y mira. hablaba de lo importante que es mostrarte de esas capas, ¿no? De esa esencia. Recuerdo que en el vídeo una alumna me decía, pues es que yo tengo una energía determinada y cómo voy a hacer para que conectar con la gente, porque lo que hay que hacer ahora es esto. Y en ese vídeo yo le decía, es que no tienes que ser alguien que no eres, tu energía es fantástica, es maravillosa y cada persona tiene una energía distinta y se trata de que tú la puedas mostrar y vas a conectar con unas personas y otra persona conectará con otras, ¿no? Entonces, realmente Esencia Única nació, yo te puedo decir que nació en un almuerzo, pero Nació en ya un se estaba almuerzo gestando. que fíjate que Ana y Julián a ese evento les Sí, invité yo por Alejandro, sí. que no, que yo no pude ir y se fueron ellos. Y siempre lo recordamos de decir, fíjate, al final todo está como unido en la red, ¿no? Para que al final, en esa red en la que estamos todos, esa diversidad que tú dices, al final, eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno tengamos nuestro talento genuino, único, y que los pongamos al servicio de esa red, ¿no? Porque es verdad que habrá mucha gente que se dedique a la comunicación, mucha gente que se dedique a tener una editorial, ¿no? Pero al final la energía que emana uno es la de su marca y eso realmente es lo que conecta y habrá unas personas que conecten con unos o con otros. Por eso cuando estamos en el emprendimiento es verdad que miramos muchas cosas para parecernos a otros y al final tú te puedes inspirar, ¿no? En decir, oye, pues esta persona me encanta, me gusta cómo comunica o cómo hace y modelar de alguna manera, pero luego con tu huella única, ¿no? Porque esa realmente es la que yo creo que te diferencia y la que te hace mostrarte al mundo. Ujú, totalmente. Y además es la que hace que en este proceso a veces tan difícil del emprendimiento, donde, bueno, tenemos momentos aquí arriba y otros muy aquí abajo de pensar qué necesidad de esto. Bueno, pues si al final todo lo que haces tiene coherencia contigo, con tus valores, con quién eres y con esa esencia, va a ser mucho más fácil que puedas perdurar y que a pesar de las dificultades, pues hagas las cosas como lo haces desde dentro. Probablemente incluso te diría que vas a tener mucho más éxito que si te pones cualquier máscara, que si haces estrategias que la gente te dice que funcionan simplemente por dinero y ya está. Pues yo creo que eso tiene a veces fecha de caducidad, ¿no? Que las empresas y los proyectos que de verdad perduran en el tiempo tienen alma y el alma tiene que ver con las personas que lo ocupan. Así que para mí es súper importante poder haber mostrado pues esto que yo quiero transmitir con mi libro, que es el conocerte, el entenderte, porque fíjate, Samantha, que hay otra cosa también, que es que yo me di cuenta todos estos años cuando empezaba a trabajar la parte de autoestima en mi consulta, que somos unas grandes desconocidas. No, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y yo quién soy? ¿No? La mayoría de las veces relacionamos el autoconcepto con la profesión. Entonces, cuando nos presentamos o cuando conocemos a alguien, normalmente decimos, bueno, ¿y a qué te dedicas? No, yo me llamo Daida y soy psicóloga, ¿vale? Y si de repente ya no soy psicóloga, ¿qué me pasa, Pues no? De es como repente, dejar ese traje, ¿no? Decir, te aferras tanto a ese traje que te ha ayudado tanto tiempo para decir, si no soy madre, si no soy psicóloga, es que soy algo más. Pues claro que sí, muchas más cosas. imagínate, ¿no? Muchísimas más. Y fíjate que a mí me pasó también en la maternidad, ¿no? Que es un viaje, la maternidad es un viaje apasionante y increíble, pero también es un momento vital muy importante para cualquier persona y remueve a lo bestia todos tus valores y ahí te preguntas mucho de repente ahora quién soy, ¿no? Porque estás en una etapa de tu vida en la que, pues, por supervivencia eres madre y de repente lo demás pasa a un plano, pues a otro plano, vamos a decir, ¿no? Hasta que se vuelve a recolocar de nuevo y puedas tener un equilibrio. Entonces, lo primero de todo es eso, ¿no? Es pararte, es mirar hacia adentro, es entender quién eres o incluso quién quieres ser, porque a lo mejor, pues Sí. en ese momento hay cosas que te gustan de ti y otras que, pues, que te gustaría mejorarlas, ¿no? Y no se trata de ser otra persona, se trata de, oye, con lo que tú eres, cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir aprendiendo, pero que sea algo con lo que de verdad conectas, ¿no?
Me encanta porque a mí me gusta también mucho decir que cuando desaparecen los miedos, brotan las flores. Ay, qué Y yo bonito. creo que dentro de nosotros hay flores, ¿no? Que muchas veces no vemos, pues por esas creencias, por todo lo que tapamos, por esas máscaras, ¿no? Pero que cuando nos las vamos quitando y liberándonos, pues al final conectamos con quien realmente somos, ¿no? Y tu proyecto nace del corazón, tú lo has dicho. Yo creo que has dicho, yo te iba a hacer esa pregunta que es para ti autenticidad, pero yo creo que has dicho coherencia, ¿no? Has dicho alma, ¿no? Has dicho valores, porque al final tu marca también eres tú, ¿no? Y a veces también tienes que revisar cuáles son mis valores como marca y también mis valores como persona, porque eso a lo mejor también a veces puede crear también ahí pues lealtades también. Sí, y además que hay una parte que cuesta mucho, que yo por lo menos cada vez que he trabajado, siempre que he trabajado con emprendedoras o con incluso con empresas así más grandes, siento que no lo tenemos muy claro y es que a veces no somos, como no trabajamos esto de forma consciente, pensamos que transmitimos una cosa y realmente estamos transmitiendo otra, ¿no? Entonces, es verdad que lo verdadero tarde o temprano sale a la luz. No hay Entonces, trampa. no hay trampa, o sea, no hay necesidad, porque además Sí. el cuerpo, que es muy sabio, te va a generar una incomodidad mayor cuando tú intentas mostrar algo que no eres, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también hay una parte, cuando tú intentas ser quien no eres, es porque hay una inseguridad, porque hay algo que hay que trabajar también. Y yo siempre me ha gustado decir que en general, ¿no? Con estas creencias de insuficiencia que están muy arraigadas en nuestra sociedad, nadie es mejor que nadie, todos somos especiales, todos tenemos algo que aportar y todos tenemos cosas que aprender. Entonces, yo creo que intentar, pues eso, colocarte en un lugar que no, por decir yo soy superior a, o yo estoy por encima, o yo soy importante, lo tenemos que hacer desde otro lugar, ¿no? No desde el ponernos o colocarnos encima del otro, ¿no? Entonces, todo esto, si no nos paramos, si no lo analizamos, si no dedicamos espacios también a encontrarnos, pues vamos por la vida y en algún momento la vida nos va a parar, ¿no? Totalmente, eso me conecta mucho con la humildad, me conecta mucho, ahora hablaremos, ¿no? de toda la parte del libro y me conecta mucho con también, ¿no? Que aunque pues te dediques a esto, aunque acompañes a personas, aunque trabajes, al final el crecimiento todo el rato es una espiral, ¿no? Que te caes y metes la pata y te observas y dices otra vez he vuelto a meter la pata, he vuelto a caer con esta creencia, otra vez no me siento suficiente, otra vez aquí me ha entrado un miedo y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que verlo con amor y decir, bueno, si es que estamos aprendiendo todo el rato. Total. Y yo creo que hay algo súper importante que no solemos permitirnos y es mostrarnos vulnerables. Porque creo que no nos han enseñado, o sea, creo que esta creencia de yo soy fuerte, ¿no? Y a las mujeres yo creo Sí, que sí. lo veo mucho más arraigado de yo soy fuerte y otras Yo puedo mentiras, con ¿no? Y es todo. como, a ver, yo soy fuerte, pero también soy vulnerable y también, ¿no? Todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, si yo tengo que estar aquí todo el rato y no puedo mostrar ningún tipo de, por así decirlo, vulnerabilidad, que lo relacionamos con debilidad, pero no tiene nada que ver, es como muy difícil y muy agotador y a veces acabamos sin energía por tener que estar continuamente demostrando, ¿no? Entonces, es verdad que una de las cosas que más he querido transmitir en el libro es esa vulnerabilidad también, ¿no? Y esa autenticidad y hacer que todo el proceso del libro tenga que ver también con esto. Yo misma, pues cuento algunos de los momentos donde yo he tenido el síndrome del impostor, donde yo me he sentido de una determinada manera, porque yo creo fielmente que el que diga que no ha vivido eso es que está mintiendo. O sea, todos Totalmente. hemos Somos tenido, humanos al final, ¿no? claro, Creo que eso pues nos pasa. Es un libro, bueno, yo lo tengo todo trabajado, me ha gustado mucho. qué bueno. Yo suelo leer mucho, es verdad que te lo compartí, me ha gustado mucho trabajar en él, escribir, fijar muchas cosas que parecen sencillas pero que no lo son, ¿no? Repasar esos valores que los tenemos que revisar, ver nuestras creencias, nuestra rueda de la vida, el síndrome del impostor. Yo creo que es un libro que ayuda, un libro muy, como muy entrañable, ¿no? Que también te acoge y te invita a que te cuentes verdad, ¿no? Y a que realmente digas, oye, ahora me toca comprometerme conmigo y me voy a contar aquí verdad, ¿no? ¿Para quién es este libro, Daida? Pues este libro, yo diría, este libro, lo que todo lo anti-marketing, este libro es para todo el mundo. Especialmente, especialmente está dirigido a mujeres emprendedoras con marca personal.
Digo, este libro es para todo el mundo porque es un viaje de Sí. autoconocimiento, que sé que hay muchas personas que no son emprendedoras y que no son mujeres, además, que son hombres y lo han comprado y les ha gustado, pero el libro está enfocado a la mujer, está escrito en femenino y me gusta mucho que hayas dicho eso de que el libro te acoge porque he intentado y de hecho he intentado, y bueno, la diseñadora que hizo también la maquetación, pues también ha contribuido a ello, que sea pues un libro cercano, que esté escrito no desde el yo demostrar todo lo que sé, porque yo ya sé lo que sé, no necesito demostrárselo a nadie. Entonces está enfocado sobre todo para que sea práctico, para que a las personas que lo lean les sirva, ¿no? Porque al final de nada me sirve poner aquí todos los conocimientos que tengo y demás si la persona se lo puede leer por internet o puede encontrar otros manuales que ya lo tengan. Mi idea era un poco, pues, acompañar, ¿no? Acompañar a la persona y también he intentado que la forma de escribirlo sea diferente, que sea como muy coloquial, Sí. como si incluso yo te lo estuviera contando, porque bueno, hay una intención que iremos por pasos, vamos a ver si en algún momento puedo hacerlo, porque hay una intención de yo poder grabar con mi voz el libro y hacerlo audiolibro también, y ya sería como ese remate del acogimiento, ¿no? Pero, pero bueno, realmente todo el proceso ha intentado, o hemos intentado tanto, tanto yo como, bueno, Ana y Julián y Jennifer, que es la diseñadora, hemos intentado que este proceso sea desde la autenticidad, desde que tenga mucho que ver con cómo soy yo, ¿no? Porque yo normalmente no soy una persona que utilice tecnicismos, ni intento, pues lo que decíamos, ser práctica, que las personas al final, pues, mejoremos nuestra vida, que al final esa es mi intención en todo lo que hago. Y incluso, pues, alguna vez lo hablaba con Ana también, ¿no? Que hablábamos del tema de los autores y de generar autoridad, que yo sé que al final esto es importante cuando una editorial está editando un libro, pero yo tenía claro que en este caso no iba a hablar de mí, sino el libro estaba enfocado en los demás, ¿no? Entonces, si he querido esto, es decir, yo doy igual, o sea, da igual. Si alguien considera que no tengo esa autoridad, no pasa nada, porque no necesito ya esa validación de los demás. Yo ya sé lo que sé la experiencia que tengo y bueno, y si a alguien le puede servir, pues yo ya soy feliz, ¿no? Entonces, bueno, creo que incluso pues lo que hemos puesto al principio con respecto a algunos guiños desde el humor, porque yo pues soy una persona Sí, me que suele encanta. utilizar, suele utilizar bastante el humor, pues también puede ser interesante. Y otra cosa es que la mayoría de los libros de desarrollo personal, de psicología y de emprendimiento, pues no tienen tampoco esas viñetas que nosotras hemos hecho en el libro. Y recuerdo que Jennifer me decía en un momento dado, Daida, pero es que por algo será, ¿no? Esto no lo tienen normalmente los libros. Y yo le decía, me da igual. Aquí os Exacto. enseño algunas. A mí me apetecía mucho pintarlas. De hecho, Qué tengo bueno. las esas porque cada vez que iba viendo una, además eran unos dibujos de, pues por ejemplo, estos, ¿no? Que están aquí, que me Sí, parecían como muy entrañables, como muy amables, ¿no? Y me apetecía pintar a esa niña, a esa adulta, a esa qué adolescente, ¿no? Que bueno. están ahí como en esa transición, ¿no? Para vernos. Con las Entonces, etiquetas. Sí, 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 sí. yo creo que Sí, es un libro fantástico. Además, tienes el prólogo de Mónica Mendoza, que es una gran sí, referente también en el mundo de la comunicación, de la venta. sí, totalmente. Aparte que, bueno, Mónica es que con ella tengo una historia también muy curiosa porque es esa, yo de verdad que cuando la conocí, nosotras coincidimos, dimos una ponencia sobre emprendimiento y coincidimos que las dos éramos ponentes y conectamos un montón porque además fue muy gracioso porque tenemos el humor igual de desregulado las dos. Y entonces, fíjate que cuando yo pensé en alguien para escribir el prólogo, me vino enseguida ella porque es esa persona humilde, o sea, es una pedazo de profesional impresionante, con una humildad y una naturalidad increíble. Yo decía, ella tiene esa esencia y la transmite, esa de la que yo voy a hablar en el libro, así que yo quiero que sea ella. Y además que, bueno, es un amor y desde que se lo dije me dijo que sí, ¿no? Y entonces para mí fue como, vamos, me ha hecho mucha ilusión que ella pudiera hacer el prólogo.
Mira, ya este libro va por la tercera edición. Has dicho una cosa que me gusta, que es cuando tenemos ese miedo y quitamos el foco de nosotros, al final somos un canal, ¿no? Y lo importante no somos nosotros, es ya que ese mensaje llegue y que a lo mejor a una persona sola, a lo mejor le haya transformado. O sea, ya habrás transformado a muchas porque sé que vas ya casi por la tercera edición y vienes a Madrid. Cuéntanoslo para que todos los que estén por aquí, lo que los escuchen después, nos escriban a ti, a mí, a Flavo Domus, para apuntarse en esa lista que tenemos, que va a ser una lista exclusiva para esa presentación. Cuéntanos dónde vas a estar y cuándo. Sí, vamos a estar en la librería Siento y Volando muy prontito, nada, en 2 fines de semana, el 20, si no estoy mal, 25, estoy ahora, Sí, es el sábado sábado, 25. sábado 25, y compartiendo contigo también estarán también Ana y Julián de Flavo Domus, y bueno, al final se trata también. Yo creo que en cada presentación que he hecho nos hemos llevado cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que no es una presentación también típica, porque yo no soy como muy protocolaria ni muy típica, y yo creo que a veces también tenemos como miedo a, bueno, a ver qué va a ser, como, ¿no? Si no he leído el libro, si no. Y al final se trata también de dedicarnos ese momento. Yo creo que una presentación a veces también es autocuidado. Así Total. que yo les invito a que nos puedan acompañar, que podamos pues compartir también, que nos podamos conocer en persona, que incluso se hace tiempo, ¿no? Y hay varias personas que me han escrito que quieren asistir, que hace muchos años que no nos encontramos, hemos coincidido en otros eventos. Así que bueno, el poder darnos un achuchón y volver a vernos también para mí es un honor. Así que bueno, decirles que yo creo que cada momento va a ser único y el poder compartir con ustedes para mí también lo es. Así que les invito a que puedan venir, que puedan asistir, que nos escriban, que si tienen alguna duda nos pregunten, pero que no se queden con esa cosa de, sabes que siempre nos arrepentimos de lo que no hacemos, así que no te puedes arrepentir de no haber ido. Claro que sí, que siempre ahí surgen posibilidades. Si estás solo, a lo mejor conoces a otra emprendedora, otro emprendedor, alguien, y de ahí yo creo que siempre surgen cosas muy grandes, surgen posibilidades y que va a ser un ratito pues contigo, aprendiendo de ti, de todo lo que nos vas a contar también. ¿Dónde pueden coger este libro? Pues mira, ahora mismo aquí en Canarias lo tengo en varias librerías, en Agapea, en el Barco de Papel, en Espacio TEA Tenerife, en la tienda del TEA, lo tienen en Islática, lo tienen en un montón de sitios. En Madrid vamos a poder tenerlo ya en la librería Siento y Volando, está en Galicia también. Y Ujú. si quieren, porque claro, lo pueden comprar en Amazon también, lo tenemos en versión ebook y también en físico, pero la que tienes en la mano y la que tengo yo es una edición especial. Entonces, en el caso de que quisieran esta edición especial, podrían escribirme directamente y pues nosotros le hacemos un envío a la dirección que nos facilite. Así que ya, bueno, y en la presentación, claro. Claro que sí, ahí lo podéis llevar, os lo va a firmar y además hoy, bueno, ahora cuando cerremos esto lo vamos a dejar colgado, no sé si luego nos podéis escribir a las dos, lo vamos a dejar y ella también nos ha querido dejar, Daida, un regalo que luego lo vamos a compartir. Cuando os pinchéis, Sí. cuéntanos qué regalo nos dejas. Bueno, yo creo que uno de los pilares de los que hablábamos antes, que es muy, muy importante, es la autoestima. Así que, pues, os quiero dejar una guía para trabajar la autoestima y es para trabajarla en la parte de emprendimiento, así que tiene sus ejercicios prácticos. Así que no hay excusas para empezar ya a decir, oye, me voy a dedicar un ratito, aunque no tenga todo el tiempo del mundo. Yo siempre digo que menos es más y el poder dedicarnos ratitos es una parte de autocuidado también y es un pequeño regalito que yo quiero hacerles para, bueno, independientemente de que compren el libro o no, pues puedan empezar ya a trabajar en sí mismas, ¿no?
Pues maravilloso, la verdad que hay que comprometerse con uno, ponerse en acción también para que todo lo que queremos llegue, movernos. Y la verdad que ha sido un placer. Sé que nos quedaríamos aquí las dos hablando de un montón de cosas que sé que nos apasionan. Ya nos vamos a ver Sí, prontito. Gracias sí, a todos. Ahora había poquita gente, pero luego lo verán. sí. Y os dejamos ahora todo por aquí. El libro en Amazon, la creatividad, la presentación, la guía para que os la descarguéis. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, nos vemos muy pronto. Un super beso y un abrazo. Y nada, que tengan buena semana y que nos escriban que nos vemos pronto, que no hay excusa, ¿eh? Eso, muy bien. Un besito a todos. Gracias, Bueno, Laika. hasta Adiós. luego. Chao. Chao.